Hola, bienvenidos al programa número 15 de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y en esta oportunidad me encuentro acompañado por Santiago Espinosa. ¿Cómo estás, Santi? Gracias por estar acá. Hola Fabio, gracias nuevamente por la invitación. Estamos aquí, bueno, esperando a que la cuarentena siga o se haga todavía más complicada, pero bueno, siempre es bueno hablar de cine, aprovechando la posibilidad de tener más tiempo en la casa para ver películas. Así es, y bueno, quienes escuchan el podcast desde hace un tiempo recordarán que Santiago nos acompañó en el programa sobre The Irishman, una de las grandes apuestas de Netflix, y en esta ocasión vamos a hablar de otra de las grandes apuestas de Netflix, The Five Bloods, esta vez de la mano de Spike Lee. Y bueno, esta historia se centra en cuatro excombatientes negros de Vietnam que regresan muchos años después a Vietnam con el objetivo de encontrar los restos de su líder y también encontrar un tesoro que habían guardado ahí muchos años atrás, ¿no? Y creo que es necesario mencionar cómo arranca esta película con un montaje de imágenes de archivo, de imágenes históricas, que es algo que va en realidad convirtiéndose en una característica que hace Spike Lee a lo largo de esta película, que hace como inserts de fotos de personajes negros notables, y creo que esta es una de mis cosas favoritas de esta película, como homenajea a muchos personajes que por ahí no la historia ha decidido dejar hacer un lado simplemente por su color de piel, y como que yo no conocía a muchas de estas personas y ha sido muy muy enriquecedor conocer este lado. Sí, ¿no? Ahí no es una clase, digamos, de historia, pero sí es como una reivindicación del lugar de los afroamericanos, sobre todo, ¿no? Porque Spike Lee es un cineasta afroamericano que viene haciendo películas sobre, desde y para también afroamericanos, esencialmente combativas, que denuncian el racismo y la invisibilización, digamos, de los negros en la cultura americana, ¿no? Norteamericana, estadounidense. Y claro, esto ha coincidido con un momento de efervescencia, sobre todo en Estados Unidos, pero en todo el mundo, en el que se está volviendo a discutir las nuevas, las nuevas formas de ejercicio de algo tan antiguo y viejo como el racismo, ¿no? Contra los afroamericanos y contra los negros en general. Y un recurso que utiliza Spike Lee, claro, evidentemente es el trabajo documental, del que ya había hecho algún uso en su anterior película, ¿no? En Black Klansman, que es también una ficción basada en un hecho real, que iba a ganar un Oscar incluso, por el primer Oscar de Spike Lee, en el que también había algunos inserts no tan sistemáticos como en The Five Bloods, pero que hablaban ya de esta vocación como documental y de diálogo directo entre la ficción y la realidad, entre la ficción y la historia, ¿no? Entre la actualidad y la historia, que es lo que propone Spike Lee y que inevitablemente interpela, ¿no? Al espectador que ahora mismo está viendo tal vez con miedo, pero también con rabia lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sí, es muy interesante que menciones esto del contexto social que se vive ahora mismo en Estados Unidos a raíz de lo ocurrido con George Floyd, porque justamente a mí me impactó a sobremanera cuando todavía no sabía qué había ocurrido y veía este video en todos lados. Cuando lo vi finalmente, bueno, no tuve el estómago para verlo completo, pero hasta donde lo vi me recordó a una escena de Do the Right Thing, que es, yo creo, la obra maestra de Spike Lee. Y me dejó choqueado lo increíblemente similar que es a esa escena, y que hayan pasado casi 30 años desde esa película y el racismo siga tan vigente y de una forma tan cruda como la había retratado ya Spike Lee hace tantos años. Y creo que Spike Lee también tiene un ojo muy documental en el sentido de que tiene una capacidad increíblemente asombrosa de retratar
aspectos de la vida, más que retratar de denunciar aspectos de la vida cotidiana y llevarlos a su ficción con mucha reflexión y con mucho éxito, ¿no? Sí, no, de hecho el mismo Spike Lee, ya una vez estallaron las protestas para denunciar el asesinato, porque es un asesinato de George Floyd en Minneapolis, montó un corto, ¿no? De homenaje, pero también de apelación a la memoria, en la que justamente él ensaya este montaje entre esta escena de Do the Right Thing, en la que un policía mata a un negro, o sea, un policía blanco, hay que además contextualizar, y que se engancha con otras, con las imágenes que fueron grabadas del asesinato de George Floyd y otros casos de abusos policiales contra ciudadanos negros en Estados Unidos que han acabado con muertes, ¿no? O sea, es un corto que él mismo lo subió al Instagram, si no me equivoco se llama Three Brothers, que habla precisamente de esos tres casos, ¿no? Que él ve que son, en realidad tienen una continuidad, que no son algo aislado, ¿no? Que son más bien una constante en la historia, digamos, de violencia racial de los Estados Unidos, ¿no? Porque él habla básicamente de ese contexto. Y por eso es que él, probablemente, contrario a lo que pueda pensarse, Spike Lee tenía esta película ya lista hace buen tiempo y que no es que ha tenido el ojo marquetero para sacarla justo en plena efervescencia de defensa o de denuncia del racismo contra los negros, sino que Spike Lee viene haciendo más o menos lo mismo, o sea, en diferentes películas, pues diciendo lo mismo, o sea, esta denuncia del racismo y de la violencia racial contra los negros en Estados Unidos desde hace unos 30 años o más. Entonces, más bien que la realidad le está dando la razón a Spike Lee, ¿no? Spike Lee no es que es una revista que se ha subido al carro de las protestas sociales en favor de los derechos de los afroamericanos, ¿no? Sino es alguien que está denunciando este tipo de abusos desde hace 30 años con su cine, ¿no? Que no lo ha dejado de hacer y que por algo casa con un momento tan crítico en los Estados Unidos, en los que se está volviendo a discutir hasta qué punto las violencias raciales se han encubierto en lugar de desterrarse, pese a que Estados Unidos había, al parecer, dado algunos avances en años, en años anteriores al haber, por ejemplo, elegido a su primer presidente negro, Obama, ¿no? Al parecer, algo parecido a lo que pasa en Bolivia también con la elección del anterior presidente, que se considera el primer presidente indígena, Evo Morales. El racismo no se ha erradicado, ni mucho menos en los Estados Unidos, como lo viene denunciando Spike Lee hace 30 o más años, sino que solo se ha encubierto, se ha enterrado, se ha escondido bajo la alfombra y ahora ha vuelto a emerger con un presidente que, si no lo legitima, por lo menos lo favorece, como es Donald Trump, y que le están volviendo a dar la razón a Spike Lee, ¿no? Lo importante es que la discusión ahora está viniendo no solo desde el cine o desde las artes, que pueden ser un lugar marginal para hablar de esto, sino desde la propia realidad social y la efervescencia, digamos, ciudadana que está tomando conciencia nuevamente de esto, ¿no? Sí, y bueno, definitivamente ha sido más una coincidencia, ¿no? Como tú dices, Spike Lee prácticamente en todas las películas que él ha escrito y dirigido siempre está presente esta denuncia contra el racismo. Y bueno, pasando ya a un poco a hablar de la película en sí, yo creo que esta película está dividida como en dos partes, ¿no? En una primera parte vemos como una introducción a este grupo de personajes, ¿no? De camaradas, de amigos, que por cierto tienen una excelente química estos actores. Dos de ellos ya los habíamos visto en The Wire y bueno, uno, Clark Peters, a mí es un actor que me gustó mucho desde The Wire y le había seguido el paso y había hecho como que demasiados papeles secundarios en cine, en televisión, más en televisión que en cine. Y me ha alegrado verlo aquí en un papel casi protagónico. Digo casi porque creo que el personaje más desarrollado es Paul. Y también es el personaje más afectado por lo sucedido en Vietnam. Y en la segunda parte es ya se vuelve casi una película de acción. Algo que yo la verdad no me esperaba.
pero me ha sorprendido lo bien que dirige las escenas, las secuencias de acción Spike Lee, porque yo solo había visto BlacKkKlansman, Do the Right Thing, y vine a ver esta y el primer flashback cuando aterrizan en Vietnam es realmente hermoso, ¿no? Cambia a este 4:3, incluso da la sensación de que se haya grabado en analógico, siendo Spike Lee no me sorprendería. Y es una escena realmente dirigida magistralmente, ¿no? Es increíble. No, Spike Lee evidentemente es un cineasta ya con mucho oficio, ¿no? A veces se tiende a reducir su trabajo como el de un activista por los derechos de los afroamericanos, que no es el caso. Él tiene un discurso político claro, ¿no? Que nunca ha ocultado, ni mucho menos, pero eso no exime o no excluye que sea un gran cineasta, ¿no? Un gran cineasta, un tipo que piensa desde el cine. En BlacKkKlansman, por ejemplo, por ir sin ir más lejos, que es probablemente antes de esta la película más inmediata de él, tenía un diálogo muy rico entre la tradición del cine racista, digamos, pues del gran cine racista, que era, hay una secuencia de montaje paralelo que básicamente es un homenaje un homenaje, denuncia, algo así, a Intolerancia de Griffith, ¿no? Que es probablemente de las obras fundacionales del cine. Para muchos es como la piedra angular de lo que se conoce como el montaje paralelo, ¿no? La idea está de contar más de una cosa, ¿no? A la vez a través del montaje, ¿no? Intercalando escenas de diferentes acciones. Que eso es algo que básicamente se lo inventó y hasta teorizó, ¿no? David Ward Griffith, los padres del cine universal estadounidense, que por cierto un tipo racista, ¿no? O sea, un tipo que creía en lo que se llama la supremacía blanca, ¿no? Que hizo un par de películas, sobre todo Intolerancia, la más conocida, que como que celebraba, digamos, el accionar de los grupos supremacistas yanquis contra los afroamericanos, ¿no? Incluyendo el Ku Klux Klan. Pero eso otra vez no excluye que haya sido un tipo que ha aportado a la historia del cine y sobre todo al desarrollo del lenguaje del cine. Y en BlacKkKlansman, Spike Lee hacía una secuencia tremenda en la que estaba un activista antiguo, un activista viejo, afroamericano, como contando las historias de abusos y de violencia que habían sufrido. Un activista además que está interpretado nada menos que por Harry Belafonte, un músico, activista y también actor afroamericano muy respetado en los Estados Unidos. Mientras en paralelo, en montaje paralelo, se cuenta o se reconstruye una de las secuencias precisamente de Intolerancia de Griffith, ¿no? Y él cuenta en este montaje paralelo. Ahí se está viendo que es un tipo, Spike Lee uno de una de las varias muestras en las que Spike Lee está demostrando que es un tipo básicamente que piensa el cine y que habla desde el cine y que si va a denunciar algo también lo va a hacer desde el cine, utilizando las herramientas que le otorga el cine y también remontándose a la propia tradición del cine para hablar de los temas que le interesa hablar, como el racismo, ¿no? Pero es un tipo que conoce bien los códigos del lenguaje, es un cineasta ya hecho y derecho hace mucho tiempo, ¿no? Al que a veces sí se lo ha ninguneado mucho porque precisamente se lo ve como una especie de activista con cámara, que no es el caso. Es un cineasta de oficio, ¿no? Que conoce los géneros y que también tiene un estilo, que tiene una firma autoral. No es un cineasta más que habla de temas raciales, que los hay muchos, ¿no? Es un cineasta con un estilo. Si uno ve las películas de Spike Lee, las puedes reconocer ¿no? de buenas a primeras. Tiene un estilo medio impuro, imperfecto, bastante coloquial, irreverente, pero también combativo, que es fácil de identificar, ¿no? Porque es alguien que ya construyó un estilo cinematográfico, que tiene un lenguaje propio para decir lo que tiene que decir. O sea, su lenguaje probablemente sigue evolucionando, pero el discurso básicamente es el mismo, este de racial, ¿no? Entonces esta es una película, como dices, The Fly Bloods, que aporta a esta discusión, o sea, que la constatación de que Spike es un cineasta en estado de gracia, un cineasta que está muy en control de todos sus recursos y sus herramientas para contar una historia desde el lenguaje del cine, ¿no? Estas secuencias que dices, de hecho hay muchos análisis que se han hecho que
identifica muy a las claras algo que él también lo hace de forma transparente, que es una especie de diálogo con el cine sobre Vietnam, ¿no? El cine yankee sobre el cine gringo sobre Vietnam, y en particular con algunas películas como emblemáticas, digamos, de esto como Apocalypse Now, que en la película, o sea, digamos, el gran clásico antibelicista de Ford Coppola sobre Vietnam, que en The Five Bloods está reducido a un boliche, digamos, ¿no? Pero que también aparece en forma de como guiños cinematográficos, ¿no? Estas tomas de los paisajes o de los atardeceres, de los viajes por río en Vietnam, son guiños muy explícitos a una película que no es cualquiera, que probablemente es la mejor película que se ha hecho sobre Vietnam, que es Apocalypse Now, ¿no? Pero también tiene guiños un poco más irreverentes y más incorrectos, si se quiere, y no en buen plan también a películas tan icónicas para el cine sobre guerras y sobre Vietnam como Rambo, digamos, ¿no? De las que se habla eh, explícitamente en la película entre los personajes, ¿no? Y a las que también se guiña, o sea, porque son películas que en la óptica de Spike Lee también como han creado este imaginario sobre la guerra de Vietnam como un lugar idílico en el que los estadounidenses van y se vengan de los vietnamitas, que además los ha hecho escapar, porque Vietnam es un episodio tan conocido en la historia de los Estados Unidos y en la historia universal, porque es básicamente una guerra que, lo dicen todos, salvo algunos negacionistas, la perdió Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos terminó escapando de Vietnam, no pudo imponerse, ¿no? Y esa derrota, que es algo que a los gringos no les gusta nunca asumir, se ha traducido también a un cine reivindicacionista, ¿no? En el que la derrota en la realidad, digamos, la derrota histórica que sufren en Vietnam, la tratan de enmendar en el cine con películas como Rambo, en las que van, digamos, a tomar venganza y a ganar la guerra que en verdad perdieron, ¿no? Y Spike Lee juega con esos recursos del lenguaje. Eh, digamos, a nivel visual, pero también a nivel sonoro, porque Spiley es alguien que también confía mucho no solo el diseño sonoro como tal, sino también en el uso de la música como una herramienta clave para, sobre todo, ponerse como componente afro que está en su cine, ¿no? Sí, y justamente usaron creo que puras canciones de Marvin Gaye como banda sonora en esta película. Algo que igual me hiciste pensar ahora hablando de la referencia a Apocalypse Now. Creo que también la base de la historia es similar, ¿no? En Apocalypse Now se trata de un soldados que tienen la misión de encontrar a su líder que está en medio de la selva, ¿no? Que ya es prácticamente una deidad para los nativos de Vietnam. Y acá no son soldados, sino son excombatientes, ex soldados que vuelven igual para buscar a su líder, pero para darle sepultura en su país, en realidad, ¿no? Y de todas maneras, en ambos casos es prácticamente que ya está muerto tanto el personaje de Marlon Brando como el líder, en este caso de The Five Bloods. Algo que también, una escena que realmente me encantó, que es una prueba de esto que tú dices, ¿no? Que Spike Lee es realmente un cineasta de oficio, es la escena en la que se encuentran con estas minas. Es una escena de mucha tensión y eso se consigue sin, creo que no hay nada de música en esa escena y se consigue puramente con lenguaje cinematográfico y es realmente increíble, ¿no? Algo que igual yo no había visto en otras películas de Spike Lee, por ahí tú sabes si lo ha hecho antes o no, es este monólogo que hace Paul rompiendo la cuarta pared en la que habla sobre la muerte y también sobre el racismo. Es algo que me ha encantado y no sé si se ha hecho antes, pero también ha sido definitivamente otro de mis momentos favoritos de la película. Yo por lo menos no me acuerdo haber visto algo así tan explícito. Por lo menos ahorita, puede que ya lo haya hecho, pero sí es cierto que es una película muy libre, en la que además Spiley se da como todas las licencias para incluso experimentar y jugar con una película de un metraje, en principio parece extendido, porque no resulta como tal, ¿no? Son como 2 horas y media.
Yo creo que es una obra también que ya de celebración de su consagración en la industria, ¿no? Porque la película anterior, Black Clansman, es básicamente en la que la industria lo ha reconocido como el gran cineasta que es, ¿no? O sea, le dio el Oscar, si no me equivoco, a Mejor Guión, una película que también estuvo nominada a Mejor Película hace unos 2, 3 años. Entonces ya les reconoció su sitial, algo que, por ejemplo, Salvando las Distancias había hecho lo mismo con Scorsese, a quien por años ninguneó la academia y que por fin premió con The Departed, ¿no? Y lo mismo pasa con Spike Lee. Yo creo que es una película en la que Spike Lee está celebrando precisamente su consagración y a la posibilidad de hacer casi lo que quiera. Y por eso The Five Bloods yo creo que es una película muy libre, eh, eh, a ratos libertina también, en el buen sentido, porque se nota que Spike Lee tiene todas las licencias para hacer lo que quería en esta película. Y que si bien eso le puede dar ciertas irregularidades o convertir a ratos ciertos ratismos, le da también una pureza y un espíritu que se agradece, ¿no? Es una película que se disfruta mucho, ¿no? O sea, que no deja de ser combativa, pero a ratos también es muy reverente, que tiene momentos de comicidad extraños que incomodan por, eh, por su crudeza, pero que, pero que provocan risa, ¿no? O sea, es una película que incomoda en el buen sentido al espectador, ¿no? No le da lo que uno esperaría precisamente en una película posterior a Black Clansman, ¿no? Sino es una película que incomoda, que también tiene personajes complejos, ¿no? Hablabas de los actores, el personaje que está interpretado precisamente por Delroy Lindo, el principal, es alguien que es un personaje muy complejo. Estamos hablando de un negro afroamericano excombatiente de Vietnam, pero que ha votado por Trump y anda por la selva vietnamita con su gorra de Made Great o Made America Great Again, ¿no? Eh, es, es una película para nada complaciente que no se reduce a ofrecer una lectura miserabilista o idealista o idealizada de los negros, ¿no? Se los retrata en su complejidad, ¿no? Pero es una película también que dialoga con muchos géneros, ¿no? Decías, claro, la película en la segunda parte es una película de acción, con escenas muy crudas, a ratos hasta gore, ¿no? Que uno está temiendo, pero que no se la espera, que a ratos parece que estuvieran siendo dirigidas por una suerte Tarantino. de Tarantino en clave negra, ¿no? Pero que le dan una frescura a la película, que rompen, digamos, con cierta línea de previsibilidad de la película. Es una película muy libre, imprevisible en muchos sentidos, más allá de que la historia esté planteada desde un principio, pero que se agradece por lo imperfecta que es, en el sentido de que no aspira a ser una obra correcta ni formal ni discursivamente. Es una película que se plantea como ejercicio de libertad suprema de un realizador que ya no tiene que demostrar nada a nadie, ¿no? Que está en libertad de hacer prácticamente lo que quiera, ¿no? Sí, y eso que mencionas es muy importante, que ha tenido tanta libertad y no se ha esforzado en centrarse, ¿no? Asumiendo que sea una película ambientada en Vietnam, en un género bélico, por ejemplo. Es una película que como que se alimenta de muchos géneros cinematográficos y quizás lo único que se le podría reprochar a esta película es que este grupo de cuatro amigos no están igual de desarrollados los personajes, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, a mí me gusta en las películas que son medio corales, que tengan más o menos el mismo peso. Hay como que dos que son, como tú mencionabas, ¿no? El personaje de Paul y Otis, creo que es el otro, que son los dos que están como que mejor construidos y más desarrollados y hace como que te intereses más por estos personajes. Pero yo creo que eso no afecta para nada, ¿no? Es algo que se le puede perdonar al final de cuentas a Spike Lee por lo genial que es todo en esta película. Y yo creo que acá algo que igual me gusta analizar de Spike Lee es qué tan equilibrado está el discurso racial en sus películas, ¿no? Mencionaba Do the Right Thing, que para mí es donde mejor está equilibrado este discurso, ¿no? No es como que te trata de meter algo, alguna ideología o algo a la fuerza. En Black Clansman yo he notado que es como que un poco más metido que en Do the Right Thing.
Y en esta película me parece que sí, es mucho más equilibrado que en Black Klansman, pero hay un par de cositas, ¿no? Por ejemplo, esta escena, la primera del flashback, cuando vuelven y hay dos soldados blancos con ellos, ¿no? Y los dos mueren. O sea, yo esperaba que, bueno, por ahí tendrían un soldado, no sé, de color, que no es de los protagonistas, pero igual muere ya. Pero a mí me echa un poco de ruido que justo los dos blancos mueren. Entonces, al final de cuentas son como que cosas pequeñas, ¿no? Que a veces saltan a la vista, pero no creo que desmerezcan para nada el trabajo que ha hecho Spike Lee en esta película. Sí, sí, yo creo que de Spike Lee lo menos que hay que esperar precisamente es equilibrio, ¿no? No es un tipo equilibrado y a mucha honra lo reivindica, ¿no? No es un tipo que tenga que parecer políticamente correcto. De hecho, es un cineasta que precisamente por ser a ratos parecer muy activista, aunque en un buen sentido, ha sido como ninguneado en la industria, ¿no? Es un tipo incómodo, ¿no? Por lo que dice y que no aspira a ser para nada un equilibrado, conciliador, ¿no? Él quiere denunciar ciertas cosas, ciertos excesos y lo hace también desde cierto exceso y él es consciente de eso y no lo oculta para nada. Sí, o sea, la película puede pecar a ratos de cierta idealización, ¿no? Pero él no por nada desarrolla, yo creo, con más ímpetu, como dices, dos personajes que son como contrapuestos, que son el Delroy Lindo, que es el, el- el negro fascista, digamos, el negro fanático de Trump, y bueno, su compadre, digamos, ¿no? El padrino de su hijo, que es más bien una especie de negro progre y razonable, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un intento, si no de hacer un equilibrio, por lo menos de revelar la complejidad del mundo negro, al que se tiende a ver a veces como un mundo muy homogéneo políticamente, ¿no? Que además es progre, anti-Trump, que no necesariamente es el caso, ¿no? Hay muchos negros estadounidenses, como también hay muchos latinos estadounidenses que son pro-Trump, y es algo que no podemos entenderlo de buenas a primeras, probablemente desde acá, pero que es así. Y él intenta, por lo menos, revelar la existencia de esto, ¿no? Es cierto que tal vez se extrae un poco el desarrollo de los otros dos personajes, digamos, que son más secundarios que otra cosa, pero bueno, es una película que Spike Lee la ha pensado para decir ciertas cosas y que yo creo que las decía sobre todo con los personajes de Rindo y el, y el memorable, legendario Lester Freeman de The Wire, ¿no? Eh, que, que actúa y que tiene un papel, yo creo, consagratorio, que se lo merece, ¿no? Es un actor que más de tele, ¿no? De la serie, sobre todo de David Simon, de Wire y de Tremé, y que aquí tiene un papel digno, digamos, de su estatura, ¿no? Actoral, ¿no? Es algo que yo por lo menos valoro como fan, digamos, descontrolado así de David Simon y de The Wire y todo lo que ha creado con Tremé y otros. O sea, es algo que le agradezco. De hecho, hay dos actores ahí de The Wire. Otro guiño que le agradezco es el Shied, que ya es Sí. que no es la primera vez que lo hace. De hecho, lo hacía también Black Klansman, el mismo actor. Ese tipo de licencias que se permite el Spy League, que son básicamente para fans, así, eh, yo se las agradezco porque es un tipo que puede hacer eso, que no tiene ya que demostrar nada y que puede hacer un cine imperfecto, pero que es igual de seductor que digamos las obras, o incluso más que algunas obras que pretenden ser perfectas y complacientes con la industria o con los públicos, ¿no? A Spike Lee ya no le interesa a esa altura ser complaciente con nadie, si alguna vez le interesó, ¿no? Y es un cineasta, digamos, excesivo, al que ya tiene prisa para ser excesivo, ¿no? No es la primera película larga que hace, ahí está Malcolm X, una película igual muy excesiva en su metraje y en su ambición. Probablemente la película más libre en cuanto a su lenguaje, ¿no? Es una película muy heterodoxa, ¿no? Que es, y como dices, inclasificable incluso por los géneros. A ratos es una película bélica, pero es una buddy movie, es una película a ratos gore, una película de acción, tiene cosas hasta de comedia, y tiene también esos inserts documentales. O sea, es una película difícil de clasificar, cada de un cineasta que también no ha renunciado a la posibilidad de seguir experimentando y descubriendo cosas con el cine, ¿no? Sí,
también hay como que, ¿no? Un rato estas películas de búsqueda del tesoro, que yo la verdad he agradecido que se resuelva con esto de la pala, porque en un momento pensaba que se iba a extender esta búsqueda de los lingotes de oro y del cadáver y más bien casi a la mitad se corta esa como subtrama y da pie a lo que realmente quiere contar Spike Lee. Bueno, es justo de eso que decías que es interesante, que tiene también esta cosa de película de aventuras, ¿no? De búsqueda de tesoros, que es un género antiguo, no solo en el cine, sino en la literatura, ¿no? Los famosos tesoros. Y claro, yo leí hace unos días una crítica del crítico de la Rolling Stone gringa, que es el Peter Travers, que decía, claro, que esta película, por ese giro justamente en torno a la búsqueda de estos lingotes de oro, se inscribe en una gran tradición de las películas en las que la búsqueda, digamos, de riqueza material o de tesoros termina pervirtiendo a los buscadores, ¿no? Termina sacando lo peor de ellos, los termina corrompiendo, los pelea, ¿no? Y él evocaba, por ejemplo, como la película probablemente más clásica de eso, o una de las más canónicas, El Tesoro de la Sierra Madre, ¿no? De John Huston con Humphrey Bogart. Y sí, sí tiene también ese componente de película eh, de aventuras, o sea, es una película de aventuras, pero que revela la perversión a la que la codicia, digamos, conduce a sus protagonistas, ¿no? Que es algo que se revela en la trama final, ¿no? Al final, como dices, la búsqueda de los lingotes de oro, que se resuelve poco después de la mitad del metraje, en realidad da lugar a poner en relieve las diferencias y también las miserias de los protagonistas, ¿no? Precisamente ahí se ven cuán diferentes son, cuán diferentes han envejecido, cuán diferentes son sus percepciones del mundo, cuán diferentes son sus prioridades, y cómo se pelean y terminan distanciándose y terminan separándose, ¿no? O sea, se terminan eh, volviendo también al lugar en el que esperaban volver a unirse para finalmente separarse y reconocerse en sus diferencias y en todos sus defectos también. Y eso es algo que sí es muy, muy valorable, ¿no? Desde el punto de vista del cine de género, sobre aventuras, sobre viajes, ¿no? Porque también tiene una cosa de road movie, ¿no? Esta película de descubrimiento y autodescubrimiento de sus protagonistas, ¿no? Sí, me hiciste pensar justo este quiebre con los lingotes de oro hace que muchos de los personajes tengan como su redención, ¿no? Bueno, uno muere en una de las escenas más gore de la película, justamente con la mina. Pero, por ejemplo, Paul, que muere en la selva después de tener esta como visión en la que se reconcilia con su líder, al que después nos enteramos que él había matado por accidente, ¿no? Y que eso era en realidad lo que lo atormentaba y lo que lo tenía tan perturbado y al final encuentra como esta redención dentro de la misma selva y bueno, esos momentos antes de que lo maten igual brutalmente. Después el personaje de Isaiah Whitlock Jr., algo que igual me pareció muy curioso es que al principio cuando ellos están hablando de estos personajes notables, ¿no? Afroamericanos, hablan de un soldado que a sus 18 años de edad se lanzó encima de una granada, ¿no? Se sacrificó por sus camaradas. Y el personaje de Isaiah dice, yo nunca haría eso, ¿no? Y al final es lo que termina haciendo al final de la película para salvar a sus amigos. Sí, eso habla de un guión también muy bien pensado, ¿no? O sea, esa escena que igual es tremenda, que es entre triste y también graciosa, la del sacrificio del personaje de Saya, el Shield de, de The Wire, es una cosa que revela que hay un guión detrás, que tampoco es una película que se ha trabajado en un completo estado de libertad, de improvisación, para nada, ¿no? Hay un guión bien armado ahí detrás, ¿no? Que está pensado. Y bueno, algo que no hemos mencionado, porque de alguna manera lo hemos ido sobrevolando, es la idea de también un recurso, digamos, lingüístico dentro del cine que maneja Spike Lee, que es el uso de los actores ya viejos para las escenas, digamos, de flashback, sin tener que someterlos a maquillajes ni ningún tipo de efectos especiales como se hacía, por ejemplo, en The Irishman, y como se estila hacer en cualquier película, ¿no? O sea, cuando se quiere
mostrar el pasado de unos personajes, o usas otros actores que parezcan jóvenes o rejuveneces digital o mediante maquillaje a los actores. Y aquí es algo que no hace Spike Lee, ¿no? O sea, no cree necesario hacerlo y es como que hace convivir el pasado con el presente de la forma más literal posible, ¿no? Y eso es algo que puede choquear a algunos, pero que sorprende y funciona, ¿no? Porque está hablando también de cierto agotamiento de los recursos para intentar rejuvenecer algo que de otra manera ya no se puede creer que rejuvenezca, ¿no? Bueno, eso igual me había olvidado mencionar. Quizás ha sido una de las cosas que me echó un poco de ruido mientras veía la película, pero después, como dices, me causaba esa sensación de convivencia entre el presente y el pasado. Y también veía como que mucho ingenio como para evitar que se note demasiado el paso del año. Hay tomas en las que son básicamente siluetas, los cuatro personajes que siguen vivos en el presente y su líder está como en la luz, ¿no? O hay tomas alejadas en las que no se distinguen mucho las, no sé, las canas, las arrugas y funciona orgánico y creo que responde igual un poco a la lógica del tipo de cine que hace Spike Lee, ¿no? Que es autoral, más tirado a lo independiente, ¿no? Esta crítica que tú dices, ¿no? De no saturarse con recursos o, no sé, buscar otros actores, castear o finalmente invertir un montón de dinero en efectos especiales para rejuvenecer a los actores, que son cosas que no siempre juegan a favor de una película y son cosas que hacen una película más compleja y más costosa al final de cuentas. Sí, además yo creo que le funciona a Spike Lee este recurso para hablar también de cómo los personajes, digamos, los cuatro amigos que van en busca de su líder y del tesoro, eh, han envejecido, pero nunca han podido superar ese momento, digamos, ¿no? Están dialogando con un pasado que necesitan superar, ¿no? Con un episodio que ha marcado el resto de sus vidas, que no han podido superar y con el que han envejecido, ¿no? Entonces es la relación entre un pasado en el que murió su líder, digamos, siendo joven, eh, y con la conciencia, digamos, tranquila, y un presente en el que los protagonistas todavía se sienten deudores y como trancados, ¿no? Estancados en ese pasado, ese estancamiento. O sea, es como que nunca se hubieran movido de ahí, ¿no? Pese al paso de los años. Y eso a mí es algo que me resulta que funciona. Al principio parece solo una mera irreverencia, un capricho, digamos, de Spiley no usar eso, pero luego funciona de esa manera, ¿no? El hecho de que los protagonistas nunca hayan podido abandonar ese lugar y esos traumas y esos tormentos de ese episodio en el que perdieron a su líder y en el que y al que creyeron que volviendo se iban a como reencontrar, es algo que termina funcionando en la película. Sí, bueno, creo que yo ya no tengo nada más que decir. ¿Quieres agregar algo, Santi? No, 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 para nada. Yo creo que hay que decir que la película está buena en Netflix, que vale la pena verla, que ojalá vean todos los que deberían verla en este momento, que es una película muy, muy pertinente ahora, pero también más adelante, para tratar de entender que este tipo de mecanismos, digamos, de distinción, de segregación y de violencia racial, que también ha estado dentro del cine. Lo que hace Spike Lee en esta película es también denunciar al cine como una especie de accesorio, de mecanismo que también ha contribuido a perpetuar las violencias raciales, ¿no? La invisibilización de los negros en las guerras, como en la Segunda Guerra Mundial, sobre algo que ya dedicó una película a Spike Lee, o en la Guerra de Vietnam, una guerra que decía él no era de los negros, ¿no? Es algo que vale la pena traer a colación ahora y siempre, ¿no? Es algo que no debería pasarse por alto. Para también entender lo que está pasando en los Estados Unidos ahora mismo, ¿no? O sea, entender ese brote de protestas contra el racismo no como algo meramente coyuntural que se reduce solo a la muerte de George Floyd, sino que tiene una larga historia en la que ya está hurgando hace mucho tiempo desde el cine Spike Lee, que también ha tenido su correlato en el cine, porque el cine también ha contribuido a legitimar los discursos racistas, los discursos segregacionistas, y Spike Lee también es alguien que está intentando desmontar desde el cine estos discursos, digamos, supremacistas, blancos, ¿no? Y es algo importante, ¿no? O sea, que también se trabaja a nivel cultural, porque bueno,
los cambios, las transformaciones sociales no solo se ocurren, digamos, en las calles, como está pasando y como tiene que pasar, sino también en las mentes y en las sensibilidades de las personas. Y la cultura, el cine, la literatura y otras expresiones artísticas son fundamentales para detonar estos cambios en la conciencia de las generaciones, ¿no? Y eso es algo en lo que está muy comprometido el cine de Spike Lee. Definitivamente es una película que vale la pena, y más ahora, ¿no? Que está en Netflix. Es increíble lo que está haciendo Netflix últimamente. Se está agarrando estrenos de directores importantes. En octubre Fincher va a estrenar su película en Netflix. Y bueno, este fue nuestro podcast acerca de The Five Bloods. Yo soy Fabio Loaiza, gracias por escucharnos y gracias, Santi, por participar. Gracias a ti, Fabio. Como dices, o sea, que haya buen cine siempre es una buena razón para seguir vivos en medio de la pandemia y para seguir hablando y viendo Netflix. Sí. Y bueno, chao. Chao, chao. She